¿Alguna vez has pensado en lo que sucede cuando alguien herda el poder, pero también la maldición que viene con él? Acazías no nació en un hogar cualquiera. Era hijo de dos de los personajes más temidos y perversos de la historia bíblica, el rey Acab y la reina Jezabel. Su cuna no estuvo cubierta de pureza ni esperanza, sino de manipulación, idolatría y sangre inocente derramada. El trono que Acazías heredó no estaba solo adornado de oro. Estaba cubierto por las crueles decisiones de sus padres, quienes apartaron a toda una nación del verdadero Dios y sumergieron a Israel en tinieblas espirituales. Cuando Acab murió en batalla, tras un juicio profetizado por Elías, fue Acazías quien asumió el mando del reino del norte. Pero el peso de este reinado ya venía cargado de consecuencias. Él no empezó de cero, empezó desde abajo. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta increíble historia. Quiero saber hasta dónde está llegando la palabra de Dios. Dale me gusta a este video y si aún no estás inscrito, suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles como esta. Desde joven, Acazías vio al profeta Elías confrontar a su padre. Vio el fuego del cielo consumir los sacrificios en el monte Carmelo. Vio la vergüenza de Baal ante el pueblo. Pero incluso con todas estas señales, él eligió repetir los mismos pasos. ¿Por qué? Porque el trono que heredó no era solo político, era espiritual. Y el espíritu que reinaba en su casa no era el de Dios. Jezabel, su madre, continuaba influyente, viva y activa en la idolatría y la persecución de los profetas. Había moldeado el corazón de su hijo con las mismas convicciones torcidas que dominaban su alma. Y Acazías, en lugar de romper con el ciclo, decidió abrazarlo como parte de su identidad. Era un rey joven, pero ya viejo en los caminos equivocados. Su reinado fue corto, solo 2 años, pero suficiente para mostrar que cuando el cimiento se construye sobre la rebeldía, el trono se convierte en ruina. El trono de Acazías fue un eco más del juicio que Dios había declarado sobre la casa de Acab. El juicio ya estaba en movimiento, y Acazías estaba en el camino del impacto. Él podría haber cambiado todo, pero eligió seguir el curso de destrucción que ya había sido trazado. Acazías creció pensando que era normal adorar dioses falsos, manipular decisiones e ignorar la voz de Dios. Fue criado en un ambiente donde la verdad era distorsionada y lo incorrecto era celebrado. Jezabel era más que una madre. Era un modelo de comportamiento. No había confrontación dentro del palacio. Ella controlaba todo y a todos, incluido el corazón de su propio hijo. Desde temprana edad, Acazías vio a los profetas de Dios siendo perseguidos. Oyó a su madre ordenar muertes, insultar la fe de Israel y colocar ídolos en cada rincón del reino. Ella no ocultaba lo que creía, y mucho menos a quien odiaba. Al Dios de Israel y a cualquiera que le obedeciera. Acab, aun siendo el rey, a menudo era pasivo ante la fuerza de Jezabel, y Acazías heredó esa pasividad. Solo que con un detalle, él no solo fue omiso, él participó. Continuó todo lo que sus padres habían comenzado: la idolatría, la injusticia y la ceguera espiritual. En lugar de buscar lo correcto, mantuvo lo conveniente. Acazías no tuvo un reinado marcado por guerras o grandes obras. Lo que marcó su corta trayectoria fue la confirmación de que el mal que se siembra, un día da fruto. Y el fruto que creció en su vida fue el mismo que sus padres cultivaron: desobediencia, orgullo y rechazo a Dios. Incluso con todas las advertencias, incluso sabiendo el fin de su padre, incluso oyendo hablar de Elías y de las señales del Señor, Acazías eligió seguir sirviendo a los mismos ídolos. No cuestionó nada, no se detuvo a pensar si valía la pena, solo repitió, como si estuviera atado a una cadena que ya venía de generaciones. La influencia de Jezabel no era solo política, era espiritual. Ella no solo dominaba personas, corrompía corazones
Y Acazías, como hijo, fue uno más en caer en esta trampa. Él no fue forzado, él decidió. Decidió caminar por el mismo suelo manchado que sus padres habían recorrido, y eso lo llevó exactamente al mismo lugar, el centro del juicio de Dios. No fue azar, fue elección. Eligió el camino más fácil, el más conocido, pero también el más peligroso. La vida de Acazías iba en piloto automático. Mantenía el control del reino como si nada fuera a cambiar. Pero lo que parecía estable se derrumbó de repente. Un accidente tonto sin aviso puso al rey entre la vida y la muerte. Cayó desde un piso alto de su palacio en Samaria y quedó gravemente herido. No fue en una guerra, no fue atacado por enemigos. Simplemente se cayó. Esta caída no fue solo física, fue el principio del fin. Herido e inmovilizado, Acazías se vio ante una situación que no podía ignorar. No sabía si se levantaría de esa cama, y fue en ese momento que sus elecciones espirituales se hicieron claras. Tenía la oportunidad de volverse a Dios, clamar por misericordia, pedir ayuda al Señor, pero ni aún así pensó en ello. En lugar de quebrantarse, hizo lo contrario. Mandó mensajeros a la ciudad de Ecrón para consultar a Baal-Zebub, un dios extranjero, como si él tuviera el poder de decidir si el rey viviría o moriría. Este gesto demostró que, incluso con todo desmoronándose, Acazías seguía firme en su terquedad. No hubo arrepentimiento, solo desesperación disfrazada de religiosidad. Quería saber el futuro, pero no quería oír a Dios. Prefirió correr tras una respuesta cómoda, proveniente de un ídolo inútil, que enfrentar la verdad ante el Dios de Israel. Aquella caída no fue un accidente cualquiera, fue un límite puesto por Dios, un freno, una advertencia. Pero Acazías no entendió. Estaba más preocupado en mantener el control que en cambiar su corazón. Este episodio destapó lo que ya estaba oculto en su interior. Mostró que la raíz del problema no era solo lo que había aprendido de sus padres, sino lo que eligió mantener dentro de sí mismo. Incluso ante la muerte, prefirió seguir el camino más alejado de Dios. En aquella habitación oscura, rodeado de sirvientes y preocupaciones, no veía cuánto tiempo estaba perdiendo. La respuesta que buscaba no estaba en Ecrón. Estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, pero decidió ignorarla. El nombre del dios que Acazías eligió consultar ya lo decía todo. Baal-Zebub, que significa Señor de las Moscas, era una deidad adorada en Ecrón, una ciudad filistea, un dios extraño, sin vida, sin poder, sin historia con Israel. Eso fue lo que Acazías eligió buscar cuando su vida pendía de un hilo. Envió mensajeros con una orden directa. Vayan y pregunten a Baal-Zebub si me recuperaré de esta enfermedad. Esta actitud no fue solo una elección personal, fue una afrenta. Un rey de Israel, que debía representar al pueblo del Dios verdadero, estaba ignorando todo lo que su historia llevaba y poniendo su confianza en un ídolo extranjero. Era como si dijera: Dios no es suficiente, necesito otra respuesta. El error de Acazías no fue solo adorar a otros dioses, fue recurrir a ellos en el momento en que debía reconocer su total dependencia de Dios. La herida estaba abierta, el cuerpo roto, la mente confusa. Y aún así, pensó que un Dios muerto podría darle alguna dirección. Pero Dios lo vio todo, y no se quedó callado. Antes de que los mensajeros llegaran a Ecrón, un ángel del Señor habló a Elías, el profeta que ya había confrontado al padre de Acazías años antes. Elías recibió una orden clara: interceptar a los mensajeros y entregar un mensaje que no dejaría lugar a dudas. La respuesta de Dios fue directa. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Y junto con esta pregunta vino el veredicto: Acazías no se levantaría más de esa cama. Esta intervención demostró que Dios no comparte su gloria con nadie, que Él ve cada elección, cada palabra, cada paso que damos, especialmente cuando estamos ante el dolor.
La actitud de Acazías tuvo un peso espiritual. No solo estaba buscando curación, estaba negando la autoridad del propio Dios. Dios podía curar, Dios podía restaurar, pero Acazías no quería a Dios. Quería una respuesta que encajara en su forma de vivir. Pero esta elección trajo la sentencia final. La respuesta llegó antes que la pregunta. Y no vino del ídolo, vino del cielo. Elías no apareció por casualidad. Mientras los siervos de Acazías seguían su camino hacia Ecrón, la orden de Dios ya había sido dada. Elías se interpuso en su camino con un mensaje firme y definitivo. No hubo lugar para la duda o la evasión. Preguntó qué estaban haciendo y sin esperar la respuesta ya entregó el recado de Dios. Acazías no saldría vivo de esa cama. Los mensajeros regresaron corriendo. Sabían que algo fuera de lo común había sucedido. Ni siquiera llegaron a su destino y ya tenían la respuesta en mano. Cuando Acazías vio que volvieron tan rápido, se extrañó. Preguntó por qué habían vuelto y los hombres contaron todo. Describieron el encuentro con un hombre que habló con autoridad y confianza. No pidió permiso, no se presentó con títulos, solo dijo lo que Dios le mandó decir. Acazías no tuvo duda. Al oír la descripción del hombre, ropa sencilla, cinturón de cuero, postura firme, supo al instante. Era Elías, el mismo profeta que enfrentó a su padre, el mismo que declaró la sequía sobre la tierra, el mismo que desafió a los profetas de Baal. La reacción del rey no fue de arrepentimiento, fue de confrontación. No se inclinó, mandó inmediatamente a 50 soldados con un capitán a buscar a Elías. La intención era clara: presionar, intimidar e intentar callar al profeta. No había reverencia, solo ira. Pero Elías no era hombre de esconderse. Cuando el grupo llegó hasta él, encontró al profeta sentado en lo alto de un monte. El capitán gritó, exigiendo que bajara por orden del rey. Elías escuchó, se levantó y respondió con autoridad: «Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50 hombres». Y eso fue exactamente lo que sucedió. El fuego descendió y consumió a todo el grupo allí mismo. Dios estaba demostrando que nadie tenía poder sobre su palabra, ni reyes ni ejércitos. Elías era solo el mensajero, pero quien hablaba a través de él era el Señor mismo. Y cuando Dios decide actuar, nadie lo detiene. Acazías aún no había entendido que el problema no era Elías, era quien enviaba a Elías. Lo que sucedió con el primer grupo de soldados no fue suficiente para que Acazías cambiara de opinión. El fuego que cayó del cielo, consumiendo a 50 hombres en segundos, debería haber sido una señal clara de que Dios estaba involucrado en esa historia. Pero el rey lo ignoró por completo. No mostró arrepentimiento ni miedo. Mandó otro grupo con otros 50 soldados. Era como si creyera que con más fuerza podría controlar lo que Dios ya había decidido. El segundo capitán repitió el mismo enfoque. Llegó al monte donde estaba Elías y gritó exigiendo que bajara. Usó el nombre del rey como autoridad. Pero Elías también respondió con la misma firmeza: «Si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y consuma a ti y a tus 50 hombres». El resultado fue idéntico. El fuego descendió una vez más. Otro grupo fue destruido en el mismo lugar. La insistencia de Acazías demostró cuán ciego estaba. En lugar de reconocer que estaba luchando contra algo más grande que él, continuó intentando ganar a gritos, como si Elías fuera el problema, como si la autoridad de un rey pudiera cancelar la voluntad de Dios. El orgullo de Acazías no le dejaba retroceder. Incluso ante la muerte de 100 hombres, envió un tercer grupo. Solo que, esta vez, el capitán actuó de manera diferente. No gritó, no exigió. Se acercó con respeto, cayó de rodillas ante Elías y pidió misericordia. No solo por él, sino también por sus soldados. Este gesto lo cambió todo. Por primera vez, alguien dentro de esa situación reconoció que estaba tratando con algo serio.
y Dios mandó a Elías descender con aquel grupo. El profeta no se escondía por miedo. Estaba siguiendo órdenes del cielo. La actitud del tercer capitán expuso aún más la rigidez de Acazías. Incluso rodeado de señales, el rey seguía atado a su propio orgullo. No hubo confesión ni cambio. Solo quería intentar resolver todo a su manera, usando la fuerza en lugar del arrepentimiento. Mientras Elías descendía del monte con los soldados, la sentencia ya estaba formada, y el tiempo de Dios estaba cumpliendo. Elías descendió del monte sin resistencia. No fue forzado ni presionado. Descendió porque Dios se lo ordenó. Fue directo hasta donde estaba Acazías, llevando el mismo mensaje que ya había sido entregado a través de los mensajeros. Solo que ahora ya no había distancia. El enfrentamiento era personal. Acazías estaba ante un profeta que no podía controlar. Elías no se inclinó, no se intimidó y no cambió una sola palabra de lo que el Señor había dicho. Miró al rey enfermo y repitió con firmeza: «No te levantarás de esta cama, porque elegiste consultar a un Dios muerto en lugar del Dios vivo». El silencio en aquel ambiente lo decía todo. Aquella no era solo una advertencia, era una sentencia confirmada. Acazías escuchó la verdad cara a cara sin rodeos, y aún así su reacción fue vacía. No protestó, no se humilló, no hizo ningún intento de arrepentimiento. Simplemente escuchó y permaneció en silencio. La presencia de Elías en aquella habitación que olía a muerte demostró que Dios no actúa por las apariencias. Un rey rodeado de criados, pero sin ninguna autoridad ante Dios. Un hombre con un trono, pero sin dirección. Una voz profética ante alguien que ya había perdido la oportunidad de cambiar. No fue una escena de discusión, no hubo confrontación física ni amenaza. El poder de Dios ya se había manifestado antes, y ahora solo era cuestión de tiempo hasta que todo se cumpliera. La autoridad que Acazías creía tener se derrumbó por completo. De nada sirvió ser rey, dar órdenes o rodearse de soldados. Al final, lo que quedó claro es que nadie puede vencer a Dios por la fuerza. La única respuesta que él podría haber dado sería un corazón quebrantado, pero ni eso sucedió. Mientras Elías salía de allí, el juicio se estaba cumpliendo. La palabra ya había sido liberada y Dios no falla en lo que promete. Acazías quedó entregado a su propio destino, no porque Dios no quisiera cambiar la historia, sino porque él mismo eligió hasta el fin no rendirse. Esa visita no fue para negociar, fue para confirmar. La misión de Elías allí no era abrir un diálogo, era entregar la última palabra de Dios a un rey que ya había agotado sus oportunidades. No había clima para el arrepentimiento ni espacio para el cambio. Todo lo que debía decirse se dijo sin exageración, sin un discurso largo. Fue claro, objetivo y definitivo. Después de la visita, Elías partió. No hubo ceremonia, no hubo despedida, simplemente se fue, porque ya había cumplido lo que Dios ordenó. Su presencia en aquella habitación fue como un sello puesto sobre todo lo que había sucedido hasta ese momento. Dios no había olvidado y todo se estaba tratando en el momento adecuado. Acazías siguió acostado, sin reaccionar, ningún cambio de postura, ningún gesto que indicara que había entendido la gravedad de la situación. Su silencio no era señal de paz, era la consecuencia de la ausencia de temor. Lo más impresionante es que Elías, un profeta conocido por confrontar multitudes, actuar con firmeza y desafiar sistemas corruptos, no necesitó hacer nada más que repetir el mismo mensaje. No hubo necesidad de milagros, señales o manifestaciones visibles. El tiempo de la conversación ya había pasado. Ahora era tiempo de consecuencias. La firmeza de Elías no provino del orgullo, vino de la certeza de que él no estaba allí como un hombre común. Estaba como portavoz de un Dios que ya había dado oportunidades antes. Elías no buscaba gloria ni provocaba miedo,
simplemente cumplía lo que fue enviado a hacer. Esta fue su última aparición ante Acazías, y también la última oportunidad que tuvo el rey de reconocer la verdad. Pero incluso ante el final, Acazías permaneció sin actitud. Su apatía ante la última palabra demostró que no era falta de advertencia, era dureza de corazón. Mientras Elías salía de la presencia del rey, la historia de Acazías llegaba a su punto final. No por accidente, no por injusticia, sino porque él mismo eligió cerrar sus oídos y su corazón a todo lo que Dios intentó mostrarle. La respuesta fue dada, y el tiempo de reaccionar pasó. La vida de Acazías terminó de la misma manera en que fue vivida, sin propósito y sin transformación. No hubo cambios en sus últimos días, ni una palabra de arrepentimiento registrada. Permaneció acostado, enfermo, aislado, y finalmente murió, como Dios había dicho. La Biblia no describe lamentos sinceros, ni honra espiritual en su despedida. Murió y punto. Sin hijos, sin sucesor directo, sin dejar un legado que valiera la pena recordar. El trono que recibió manchado, lo devolvió vacío. Acazías tuvo 2 años para reinar, tiempo corto, pero suficiente para mostrar de qué lado estaba. Incluso con todas las alertas, siguió los mismos caminos equivocados que destruyeron a su familia. Y al final, no hubo continuidad. No construyó nada que permaneciera, ni en el reino, ni en la fe del pueblo. La ausencia de herencia espiritual es una de las marcas más tristes de su historia. No preparó a nadie, no inspiró a nadie, no levantó a nadie. El pueblo quedó entregado a un reino sin dirección, sin estabilidad. Su muerte no causó transformación. Fue solo el cierre de un mal ciclo. Poco después de su muerte, el trono fue ocupado por Joram, su hermano, ya que Acazías no dejó hijos. Esta sucesión forzada dejó claro que el reinado de Acazías no tenía raíces. No dejó discípulos, consejeros, ni un pueblo más cercano a Dios. Su liderazgo fue débil, su fe inexistente y su final fue solo el reflejo de su camino. Todo esto demuestra que vivir sin Dios no es solo peligroso, es inútil. Acazías tuvo oportunidades, fue advertido, vio el actuar de Dios a su alrededor, pero prefirió cerrar los ojos, y su historia, que podría haber estado marcada por un giro, se convirtió en un ejemplo de desperdicio. Ninguna riqueza, ningún trono, ningún título protege a alguien del resultado de sus propias elecciones. Acazías murió como vivió, desconectado de la verdad, lejos de la presencia de Dios y preso en las consecuencias de todo lo que decidió ignorar. Su tiempo terminó, y lo único que quedó registrado fue la confirmación de todo lo que Elías dijo. El nombre de Acazías aparece pocas veces en las Escrituras, y cuando aparece, siempre está ligado a malas decisiones, idolatría y desobediencia. No existe un versículo que muestre algo bueno proveniente de su reinado. No hay hazañas relevantes ni recuerdos positivos. Su nombre quedó registrado como ejemplo de lo que sucede cuando alguien le da la espalda a Dios e insiste en seguir su propio camino hasta el fin. Su vida no resonó más allá de su tiempo. Ninguna generación siguiente miró atrás con admiración. Lo que quedó fue la advertencia, un aviso silencioso, pero claro, de que ignorar a Dios nunca termina bien. La historia de Acazías es corta, pero dice mucho. Muestra que la posición no salva, el nombre de familia no protege y el poder no garantiza nada. Tuvo todo lo que muchos desean: influencia, recursos, autoridad. Pero lo desperdició todo al elegir apoyarse en ídolos y no en el Dios verdadero. Incluso ante señales claras, se negó a rendirse. Y este comportamiento se repite hasta hoy en muchas personas que oyen, ven, sienten, pero continúan caminando en la dirección opuesta. La vida de Acazías sirve como espejo para recordar que no basta con tener acceso a la verdad. Es necesario elegir vivir por ella. El legado que dejó no fue de construcción, sino de destrucción.
Y aún así, su historia permanece en las Escrituras porque Dios usa hasta los peores ejemplos para enseñar. La Biblia no oculta la falla de nadie, la muestra para que otros aprendan, para que la próxima generación no repita los mismos errores. El tiempo de Acazías pasó, pero la lección quedó. Todo nombre registrado en la Biblia tiene un motivo. El suyo sirve para recordar que las decisiones tienen peso, que el corazón endurecido cierra puertas y que la soberbia es un camino peligroso. No es el tamaño del reinado lo que define un legado. Es el tipo de elección que la persona hace mientras tiene el control. Acazías tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de su historia. Prefirió mantener todo como estaba, y el resultado está ahí. Un rey olvidado, pero una advertencia eterna. Si te gustó este video y te gustan las historias bíblicas como esta, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos. Deja tu like y comparte este video con alguien que amas y que necesita aprender más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.